Mariana cerró la puerta de su departamento con un suspiro de alivio. Era viernes por la noche y finalmente, después de una semana agotadora en la agencia de publicidad, tenía todo el fin de semana para ella. Se quitó los zapatos de tacón, dejándolos caer junto a la entrada, y caminó descalza hasta la cocina. El departamento era pequeño pero acogedor, ubicado en un edificio antiguo en la colonia Roma. Mariana lo había decorado con cuidado durante los 2 años que llevaba viviendo allí, llenándolo de plantas, libros y pequeños recuerdos de sus viajes. La luz del atardecer entraba por las ventanas, bañando todo en tonos dorados y naranjas. Preparó una taza de té de manzanilla y se sentó en el sofá, acurrucándose bajo una manta tejida que su abuela le había regalado. Tomó su celular y revisó los mensajes. Había varios del grupo de amigas, algunos correos de trabajo que decidió ignorar hasta el lunes, y un mensaje de su hermana menor, Sofía. ¿Vienes mañana a la comida familiar? Mamá está haciendo pozole. Mariana sonrió. Por supuesto que iría. Las comidas en casa de sus padres en Coyoacán eran sagradas, uno de los rituales que más valoraba a pesar de su agenda ocupada. Respondió rápidamente. «Obvio. ¿A qué hora?» La respuesta llegó casi de inmediato. «Como a las 2. Pero ven antes si quieres. Vamos a hacer tamales en la mañana». Mariana rió. Su hermana siempre encontraba la manera de involucrarla en proyectos culinarios. Aunque no era la mejor cocinera del mundo, disfrutaba esos momentos de convivencia familiar. «Ahí estaré», escribió, añadiendo un emoji de tamal. Dejó el teléfono a un lado y tomó el libro que había estado leyendo durante las últimas semanas. Era una novela de realismo mágico de una autora colombiana que le habían recomendado en la librería de la esquina. Se perdió en las páginas, dejando que la historia la transportara lejos de las preocupaciones del trabajo y la vida cotidiana. 1 hora después, su estómago comenzó a rugir. Se levantó y revisó el refrigerador. Había sobras de la comida que había preparado el domingo anterior. Pollo en salsa verde con arroz. Lo calentó en el microondas y se sirvió un plato generoso. Comió en la pequeña mesa del comedor, mirando por la ventana hacia la calle. Las personas pasaban apuradas, algunos entrando a los restaurantes y bares que llenaban la zona, otros simplemente paseando con sus mascotas. Después de lavar los platos, decidió que era momento de darse un baño relajante. Llenó la tina con agua caliente, añadió sales de lavanda y puso música suave en su bocina portátil. Se sumergió en el agua, sintiendo cómo la tensión de la semana se disolvía lentamente de sus músculos. Pensó en su vida, en cómo había llegado hasta allí. 5 años atrás, había dejado su ciudad natal, Guadalajara, para perseguir sus sueños en Ciudad de México. Había sido difícil al principio, especialmente estar lejos de su familia y amigos. Pero poco a poco había construido una vida aquí. Había hecho nuevos amigos, había encontrado un trabajo que, aunque estresante, la apasionaba. Su mente divagó hacia Diego, su exnovio. Habían terminado hace 6 meses, después de 3 años juntos. Él había querido casarse, tener hijos, establecerse. Ella no estaba lista. La ruptura había sido dolorosa pero necesaria. Desde entonces, había estado enfocándose en ella misma, en sus metas profesionales, en redescubrir quién era fuera de una relación. Salió de la tina cuando el agua comenzó a enfriarse. Se puso su pijama más cómoda, unos pants grises y una sudadera grande, y se sentó en su cama con su laptop. Decidió ver una película, algo ligero y divertido, que no requiriera mucha concentración. Eligió una comedia romántica que había estado en su lista por un tiempo. A mitad de la película, su teléfono vibró. Era un mensaje de Andrés, su mejor amigo desde la universidad. «¿Qué haces?»
Unos amigos y yo vamos a un bar en Condesa. ¿Te animas? Mariana dudó. Parte de ella quería quedarse en casa, en su burbuja cómoda de pijama y películas. Pero otra parte sabía que le haría bien salir, socializar, recordar que la vida era más que trabajo y rutina. «Dame una hora para arreglarme», respondió. Se levantó de un salto y abrió su closet. ¿Qué se ponía? Después de probar varias combinaciones, optó por unos jeans oscuros, una blusa negra de manga larga y su chaqueta de cuero favorita. Se maquilló ligeramente, solo lo suficiente para verse despierta y radiante. Se soltó el cabello, que caía en ondas naturales sobre sus hombros, pidió un Uber y en 20 minutos estaba frente al bar. Era un lugar pequeño y acogedor, con decoración vintage y música en vivo. Encontró a Andrés en una mesa del fondo, junto con otras 4 personas. Los saludó a todos con abrazos. «Mariana, qué bueno que viniste». Andrés le dio un abrazo especialmente efusivo. «Mira, te presento. Ella es Laura, él es Javier, ella es Daniela y él es Roberto». Mariana sonrió y saludó a cada uno. Todos parecían simpáticos y relajados. Se sentó entre Andrés y Roberto, quien le preguntó qué quería tomar. «Una michelada estaría perfecta», respondió. La conversación fluyó fácilmente. Hablaron de todo y nada. Trabajo, series de televisión, anécdotas divertidas, planes para el futuro. Mariana se dio cuenta de que Roberto era particularmente interesante. Era arquitecto, trabajaba diseñando espacios públicos sustentables. Hablaba con pasión sobre su trabajo, sobre cómo creía que las ciudades debían ser más verdes, más humanas. «Es fascinante», dijo Mariana sinceramente. «Ojalá más personas pensaran así. Esta ciudad necesita más espacios verdes». «Exactamente», respondió Roberto con entusiasmo. ¿Sabes cuántos parques per cápita tiene Ciudad de México comparado con otras ciudades del mundo? Es alarmante, pero hay iniciativas, hay gente trabajando en ello. Hablaron durante horas. El grupo se fue reduciendo gradualmente. Primero se fueron Laura y Daniela, luego Javier. Andrés les guiñó un ojo cómplice a Mariana y Roberto y anunció que él también se iba. «No se queden muy tarde, niños», bromeó antes de salir. Mariana y Roberto se rieron. Había algo cómodo entre ellos, una química natural que no se forzaba. «¿Quieres caminar un poco?», preguntó Roberto. «Todavía es temprano y la noche está linda». Mariana miró su reloj. Eran las 11:30. «Claro, me gustaría». Salieron del bar y comenzaron a caminar sin rumbo fijo por las calles de la Condesa. La zona estaba animada pero no abrumadora. Pasaron por cafeterías con terraza donde la gente conversaba, por pequeñas galerías de arte, por edificios art déco que Roberto señalaba y explicaba. «¿Ves esa fachada?», dijo, apuntando hacia un edificio particularmente hermoso. «Es de los años 30. Fíjate en las líneas curvas, en los detalles geométricos. Esta zona de la ciudad es un tesoro arquitectónico». Mariana lo escuchaba fascinada. Le gustaba cómo Roberto veía el mundo, cómo encontraba belleza en detalles que la mayoría de la gente pasaba por alto. Llegaron al Parque México y decidieron sentarse en una banca. La noche era fresca pero agradable. Algunas personas paseaban perros, otras corrían, otras simplemente disfrutaban del espacio verde en medio de la ciudad. «¿Siempre quisiste ser publicista?», preguntó Roberto. «No realmente», admitió Mariana. «De niña quería ser escritora. Pasaba horas inventando historias, llenando cuadernos con cuentos y poemas, pero ya sabes cómo es. Llegas a la universidad y piensas en cosas más prácticas». La publicidad parecía un buen compromiso. Podía ser creativa, pero también tener un trabajo estable. «¿Todavía escribes?», Mariana negó con la cabeza. «No como antes. A veces escribo cosas en mi diario, reflexiones, pensamientos, pero historias completas. No he escrito una en años.
Deberías retomarlo, dijo Roberto con suavidad. La vida es muy corta para no hacer lo que nos apasiona. Sus palabras resonaron en Mariana. Tenía razón. ¿Cuándo había dejado de escribir? ¿Cuándo había decidido que sus sueños de niña no eran válidos? ¿Y tú? Preguntó cambiando de tema. ¿Siempre quisiste ser arquitecto? Sí, respondió Roberto sin dudar. Desde que tengo memoria me fascinaban los edificios, los espacios. Mi papá era ingeniero civil, así que crecí en obras de construcción. Pero yo siempre me enfoqué más en el diseño, en cómo los espacios afectan a las personas. Estudié en Monterrey y luego hice una maestría en Barcelona. Barcelona, suspiró Mariana. Siempre he querido ir. Es increíble. Deberías hacerlo. Hay una vitalidad en esa ciudad, una mezcla de historia y modernidad que es única. Hablaron de viajes, de lugares que habían visitado y lugares que soñaban conocer. Mariana le contó sobre su viaje a Oaxaca el año anterior, sobre cómo se había enamorado de la cultura, la comida, los colores. Roberto le habló de su tiempo en Europa, de cómo había recorrido ciudades en tren, durmiendo en hostales baratos, pero feliz. Creo que viajar es una de las mejores formas de crecer como persona, dijo Mariana. Te saca de tu zona de confort, te muestra que hay miles de formas de vivir. Totalmente de acuerdo, asintió Roberto. Las horas pasaron volando. Cuando Mariana miró su reloj nuevamente, eran las 2 de la mañana. No puedo creer que sea tan tarde, exclamó. Mañana tengo que ir a casa de mis papás temprano. Yo te acompaño a tomar un taxi, ofreció Roberto. Caminaron hacia la avenida principal y en pocos minutos consiguieron un taxi. Fue una noche increíble, dijo Mariana sinceramente. Sí, lo fue, respondió Roberto. Podemos repetirlo. Me gustaría volver a verte. Mariana sintió mariposas en el estómago. Me encantaría. Intercambiaron números y se despidieron con un abrazo cálido que duró un poco más de lo normal. En el taxi de regreso a casa, Mariana no podía dejar de sonreír. Hacía mucho tiempo que no se sentía así, esa mezcla de emoción y nerviosismo, esa sensación de que algo nuevo y emocionante podía estar comenzando. Llegó a su departamento pasadas las 2:30 de la mañana. Se preparó para dormir rápidamente, pero antes de apagar la luz, tomó su celular. Había un mensaje de Roberto. Llegué a casa, gracias por la conversación. Duerme bien. Mariana respondió, igualmente. Buenas noches. Se quedó dormida con una sonrisa en el rostro. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. La alarma sonó a las 8 y Mariana la apagó con un gemido. Había dormido solo 5 horas y se sentía como si hubieran sido 2, pero se había comprometido a ayudar a hacer tamales, así que se levantó, se duchó y se vistió con ropa cómoda. El trayecto a Coyoacán tomó 40 minutos en Uber. La casa de sus padres era una construcción de 2 pisos con un jardín pequeño al frente y un patio trasero amplio. Mariana tenía tantos recuerdos de esa casa. Cumpleaños, navidades, tardes de juegos con Sofía. Tocó el timbre y su hermana abrió la puerta casi inmediatamente. «¡Llegaste!». Sofía la abrazó. Era 5 años menor que Mariana. Acababa de terminar la universidad y todavía vivía con sus padres mientras ahorraba para independizarse. «¿Cómo están?», preguntó Mariana mientras entraba. «Mamá está en la cocina preparando todo. Papá salió a comprar más harina porque aparentemente no teníamos suficiente». Las 2 hermanas se dirigieron a la cocina, donde su madre, Beatriz, estaba rodeada de ingredientes. Masa, pollo desmenuzado, salsa verde, salsa roja, hojas de maíz remojándose en agua. «Mi amor». Beatriz dejó lo que estaba haciendo para abrazar a su hija. «¿Cómo estás? Te ves cansada». «Salí anoche con Andrés y unos amigos», explicó Mariana. «Pero estoy bien, mamá. ¿Qué necesitan que haga?».
Durante las siguientes 2 horas, las 3 mujeres trabajaron en equipo. Mariana se encargó de untar la masa en las hojas, Sofía de agregar el relleno y Beatriz de doblarlos perfectamente. Mientras trabajaban, conversaban y reían. ¿Y qué tal el trabajo?, preguntó su madre. Bien, ocupado como siempre. Tenemos un cliente nuevo, una marca de productos orgánicos. Es un proyecto interesante. ¿Y la vida personal?, preguntó Sofía con picardía. ¿Algún galán en el horizonte? Mariana sintió que se sonrojaba ligeramente. Tal vez. Conocí a alguien anoche. Se llama Roberto, es arquitecto. Sus hermana y madre intercambiaron miradas cómplices. Cuéntanos más, insistió Sofía. No hay mucho que contar todavía, solo hablamos, pero me cayó muy bien. Es inteligente, apasionado por su trabajo, interesante. Eso es bueno, mija, dijo Beatriz con suavidad. Después de Diego, te mereces conocer a alguien que te haga feliz. Mariana asintió. Su madre tenía razón. Había pasado mucho tiempo sanando de esa ruptura y ahora se sentía lista para abrirse a nuevas posibilidades. Terminaron de hacer los tamales alrededor del mediodía. Los pusieron en la vaporera y mientras se cocían, las 3 se sentaron en el patio con vasos de agua de Jamaica. ¿Saben qué?, dijo Mariana de repente. Anoche Roberto me dijo algo que me hizo pensar. Me preguntó si todavía escribía. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Sofía. Que no, que había dejado de hacerlo hace años, pero me hizo darme cuenta de que lo extraño. Extraño escribir historias, crear personajes, mundos. Beatriz le tomó la mano a su hija. Nunca es tarde para retomar lo que amas, mi amor. La vida no es solo trabajo y obligaciones. Lo sé, mamá. Creo que voy a empezar a escribir de nuevo, aunque sea un poco cada día. Su padre, Héctor, llegó en ese momento con bolsas del supermercado. «Ya llegó la tropa», anunció alegremente. «¿Qué me perdí?» «Nada, papá. Solo charla de mujeres», bromeó Sofía. Héctor saludó a Mariana con un abrazo fuerte. «¿Cómo está mi hija favorita?» «Papá, dices eso de las dos», rió Mariana. «Porque ambas son mis favoritas», respondió guiñándole un ojo. La tarde transcurrió en la calidez del hogar familiar. Comieron tamales recién hechos, pozole delicioso con todos los complementos, lechuga, rábanos, orégano, limón, tostadas. Conversaron sobre todo: política, chismes del barrio, los planes de Sofía para su carrera, los recuerdos de cuando las niñas eran pequeñas. Después de comer, Mariana ayudó a lavar los platos mientras su padre veía el fútbol en la sala y su madre y hermana organizaban los tamales sobrantes para que cada quien se llevara a casa. «Mamá», dijo Mariana mientras secaba un plato, «gracias por todo, por estas comidas, por mantenernos unidos, por ser siempre un refugio». Beatriz dejó de lavar y volteó a ver a su hija con ojos brillantes. «No tienes que agradecerme, mi amor. Ustedes son mi vida. Todo lo que hago es porque las amo». Se abrazaron en medio de la cocina, un abrazo de esos que sanan y reconfortan. Mariana se quedó en casa de sus padres hasta el anochecer. Cuando finalmente se despidió, llevaba una bolsa llena de tamales y otra de pozole. Su madre nunca la dejaba irse con las manos vacías. En el camino a casa, revisó su celular. Había un mensaje de Roberto. «¿Qué tal tu día? Yo anduve trabajando en un proyecto, pero no dejo de pensar en nuestra conversación de anoche. ¿Te gustaría salir a cenar la próxima semana?» El corazón de Mariana dio un vuelco. Respondió rápidamente: «Mi día estuvo perfecto y sí, me encantaría cenar contigo. ¿Cuándo tienes tiempo?» La respuesta llegó casi de inmediato. «¿Qué tal el miércoles?» «Perfecto». «Genial. Conozco un lugar en Polanco que creo que te va a encantar. ¿Te parece a las 8? «Me parece perfecto». Mariana guardó su teléfono y miró por la ventana del Uber. La ciudad pasaba frente a sus ojos, luces, edificios, personas. Se sintió agradecida por su vida, por su familia,
por las nuevas posibilidades que se abrían frente a ella. Los siguientes días pasaron en una mezcla de trabajo intenso y anticipación. Mariana se sumergió en el proyecto nuevo de la marca orgánica, desarrollando conceptos creativos, coordinando con el equipo de diseño, presentando ideas al cliente. Pero en los momentos tranquilos, su mente divagaba hacia Roberto, hacia la cena del miércoles. También retomó la escritura. Cada noche, antes de dormir, abría su laptop y escribía. Al principio, solo párrafos sueltos, pensamientos, observaciones, pero gradualmente comenzó a tomar forma una historia. Era sobre una mujer que redescubría quién era después de una ruptura, que aprendía a valorarse a sí misma, a perseguir sus sueños. El miércoles llegó finalmente. Mariana salió del trabajo temprano, se fue a casa y pasó una hora eligiendo qué ponerse. Finalmente optó por un vestido azul marino sencillo pero elegante, tacones bajos y su collar de plata favorito. Roberto la recogió a las 8 en punto. Llegó en su carro, un sedán gris impecable, y cuando Mariana bajó, él salió para abrirle la puerta. «Te ves hermosa», dijo con sinceridad. «Gracias. Tú también te ves muy bien». El restaurante resultó ser un lugar íntimo en Polanco, con iluminación tenue y música jazz de fondo. El mesero los llevó a una mesa junto a la ventana con vista a la calle arbolada. «Este lugar es precioso», dijo Mariana mirando alrededor. «Lo descubrí hace unos meses. La comida es excelente, fusión mexicana con toques mediterráneos». Ordenaron. Mariana pidió un risotto de huitlacoche y Roberto un pescado al mojo de ajo. Compartieron una botella de vino blanco y comenzaron a conversar. La conversación fluyó tan naturalmente como la primera noche. Hablaron de sus familias, de sus infancias, de sus sueños. Roberto le contó que su padre había fallecido 3 años atrás y cómo eso lo había cambiado. «Te hace valorar el tiempo», dijo con voz suave. «Te das cuenta de que nada es permanente, que tienes que aprovechar cada momento con las personas que amas». Mariana le habló de su ruptura con Diego, de cómo había sido doloroso pero necesario. «Creo que a veces nos aferramos a relaciones porque tenemos miedo de estar solos», reflexionó. «Pero estar sola me enseñó mucho sobre mí misma. Aprendí a disfrutar mi propia compañía, a no depender de alguien más para ser feliz». «Eso es muy maduro», dijo Roberto. «Mucha gente nunca llega a ese punto. La cena fue deliciosa, pero lo mejor fue la compañía». Cuando terminaron, Roberto sugirió caminar un poco por la zona antes de regresar. Caminaron por las calles tranquilas de Polanco, pasando por boutiques cerradas, galerías de arte, pequeños parques. En un momento, sus manos se rozaron y Roberto tomó la de Mariana. El gesto fue simple pero significativo. «Me gusta mucho pasar tiempo contigo», dijo Roberto deteniéndose y volteando a verla. «A mí también», respondió Mariana con una sonrisa. Se quedaron mirándose por un momento, y entonces Roberto se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso tierno, lleno de promesa. Cuando se separaron, ambos sonreían. «He querido hacer eso desde la primera noche», admitió Roberto. «Yo también», confesó Mariana. El resto de la noche transcurrió en una nube de felicidad. Roberto la llevó a casa y se despidieron con otro beso, este más largo y apasionado. «¿Te veo este fin de semana?», preguntó Roberto. «Me encantaría». Los siguientes meses fueron un torbellino de emociones. Mariana y Roberto comenzaron a verse regularmente. Salían a cenar, iban al cine, exploraban diferentes zonas de la ciudad. Poco a poco, se fueron conociendo más profundamente, compartiendo no solo los momentos felices, sino también las inseguridades, los miedos, los sueños más profundos. Mariana también continuó escribiendo. Su historia fue creciendo, transformándose en algo más complejo y significativo. Un día reunió el valor para mostrársela a Roberto. «No sé si es buena»,
dijo nerviosa, mientras él leía en su tablet. Roberto leyó en silencio durante varios minutos. Cuando terminó, la miró con expresión seria. «Mariana, esto es increíble. De verdad, tienes un talento enorme. ¿En serio? En serio, deberías pensar en publicarlo o al menos mostrárselo a más personas». Sus palabras le dieron a Mariana el impulso que necesitaba. Comenzó a asistir a talleres de escritura creativa, a conectar con otros escritores, a tomar en serio ese sueño que había abandonado años atrás. Una tarde, 6 meses después de conocer a Roberto, estaban sentados en el departamento de Mariana. Ella acababa de terminar el primer borrador completo de su novela. «¡Lo logré!», dijo con los ojos brillantes. «Terminé mi primera novela». Roberto la abrazó fuerte. «Estoy tan orgulloso de ti». «No lo habría hecho sin ti», admitió Mariana. «Tú me recordaste lo importante que es perseguir lo que nos apasiona. Tú tenías todo eso dentro, yo solo te ayudé a recordarlo». Se besaron, y en ese momento Mariana se dio cuenta de algo importante. Había pasado tanto tiempo buscando la felicidad en lugares equivocados, pensando que necesitaba a alguien más para estar completa. Pero la verdad era más simple y profunda. La felicidad estaba en valorarse a sí misma, en perseguir sus sueños, en permitirse ser vulnerable y abrirse al amor, pero desde un lugar de fortaleza y no de necesidad. Roberto no la completaba, sino que complementaba su vida ya plena. Juntos eran mejores versiones de sí mismos. «Te amo», dijo Mariana, las palabras saliendo naturalmente, sin miedo. «Yo también te amo», respondió Roberto acariciando su mejilla. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético. Pero dentro de ese pequeño departamento en la Roma, 2 personas habían encontrado algo precioso. Una conexión real, basada en el respeto, la admiración y el amor genuino. Mariana sonrió, acurrucándose contra Roberto. Su vida no era perfecta, pero era suya. Tenía su trabajo, su familia, sus amigos, su escritura, y ahora también tenía este amor que había llegado cuando menos lo esperaba. A veces, pensó, la magia no está en los grandes gestos o los momentos dramáticos. Está en lo pequeño, en una conversación significativa, en un beso inesperado, en el apoyo de alguien que cree en ti, en redescubrir una pasión olvidada, en atreverte a ser vulnerable, en aprender a amarte a ti mismo antes de amar a alguien más. La vida seguía siendo complicada, con sus altibajos, sus desafíos y sus incertidumbres. Pero Mariana había aprendido a apreciar el viaje, a encontrar alegría en los pequeños momentos, a valorar cada día como el regalo que era. Y mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, pintando el cielo de rosas y naranjas, Mariana supo que estaba exactamente donde necesitaba estar. Roberto se quedó esa noche en el departamento de Mariana. No pasó nada más allá de abrazos y conversaciones hasta la madrugada. Hablaron sobre el futuro, sobre sus planes, sobre cómo cada uno veía la vida a largo plazo. «¿Sabes?», dijo Roberto mientras jugaba distraídamente con el cabello de Mariana. «He estado pensando en abrir mi propio despacho de arquitectura. Estoy cansado de trabajar para otros, de que mis ideas se diluyan en comités y burocracia». «¿Y qué te detiene?». «Miedo, supongo. Miedo al fracaso, a la inestabilidad económica, a no ser suficiente». Mariana se incorporó para mirarlo a los ojos. «Tú me dijiste que la vida es muy corta para no hacer lo que nos apasiona. ¿Por qué no sigues tu propio consejo?». Roberto sonrió. «Tienes razón». «Como siempre». «No siempre», rió Mariana, «pero en esto sí». Esa conversación marcó un punto de inflexión para ambos. En las semanas siguientes, Roberto comenzó a trabajar en su plan de negocio, investigando, haciendo contactos, preparándose para dar el salto. Mariana, por su parte, envió su manuscrito a varias editoriales.
El rechazo llegó rápido y contundente. 5 editoriales le respondieron con variaciones del mismo mensaje. Su trabajo muestra potencial, pero en este momento no se ajusta a nuestra línea editorial. La tarde que recibió el 5º rechazo, Mariana llegó a su departamento y se dejó caer en el sofá, derrotada. Llamó a Roberto. «No sirvo para esto», dijo con voz quebrada. «Fue una tontería pensar que podía ser escritora». «Oye, no», Roberto fue firme. «Todos los grandes escritores fueron rechazados alguna vez. ¿Sabías que a García Márquez lo rechazaron como 15 veces antes de publicar su primera novela? Y a Rowling le dijeron que nunca vendería libros de fantasía. Eso es diferente». «No lo es. Mariana, tu historia es buena, es real, honesta, conmovedora. Solo necesitas encontrar la editorial correcta, o mejor aún, ¿has pensado en la autopublicación?» «Autopublicarme. Sí. Ahora con las plataformas digitales es más fácil que nunca. Puedes llegar directamente a los lectores sin intermediarios». La idea comenzó a tomar forma en la mente de Mariana. Investigó sobre autopublicación, habló con otros escritores independientes, aprendió sobre marketing digital y construcción de audiencia. 3 meses después, su novela Los fragmentos del alma estaba disponible en formato digital. Las primeras semanas fueron lentas, vendió solo unas pocas copias, principalmente a amigos y familiares. Pero entonces, algo cambió. Un blog literario popular reseñó su libro y la crítica fue entusiasta. Una historia profundamente humana sobre el autodescubrimiento y el amor propio, escribió la reseñadora. Mariana Castillo es una voz nueva y refrescante en la literatura mexicana. Las ventas comenzaron a aumentar, primero lentamente, luego exponencialmente. La gente comentaba en redes sociales, recomendaba el libro, compartía citas. En 2 meses había vendido 5,000 copias. «No puedo creerlo», gritó Mariana cuando vio las cifras. Llamó a Roberto inmediatamente. «5,000 copias, 5,000 personas están leyendo mi historia». «Te lo dije», respondió Roberto con orgullo evidente en su voz. «Sabía que esto pasaría. Tu historia merece ser leída». El éxito del libro trajo nuevas oportunidades. Una editorial tradicional se puso en contacto, interesada en publicar una versión impresa. Una productora independiente preguntó sobre los derechos para una posible adaptación. Mariana fue invitada a dar charlas en universidades y librerías, pero el cambio más significativo fue interno. Mariana se sentía completa de una manera que nunca antes había experimentado, no porque tuviera éxito, sino porque finalmente estaba siendo fiel a sí misma, a sus sueños, a su esencia. Roberto también dio el salto, renunció a su trabajo y abrió su despacho, Espacios Sustentables Arquitectura. Los primeros meses fueron difíciles, con pocas clientes y mucha incertidumbre. Pero su primer proyecto, un parque comunitario en Iztapalapa, ganó un premio de diseño urbano y eso abrió puertas. Una tarde de octubre, un año después de haberse conocido, Mariana y Roberto estaban en la terraza del departamento de él, viendo el atardecer sobre la ciudad. Habían cocinado juntos, pasta con salsa de tomate casera y ensalada, y ahora disfrutaban de una copa de vino. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Roberto. Mariana pensó por un momento. «¿Viernes?», Roberto rió. «Sí, pero también es exactamente 1 año desde que nos conocimos en ese bar en Condesa». «¿En serio? No puedo creer que ya pasó 1 año». «Ha sido el mejor año de mi vida», dijo Roberto con seriedad. «El mío también». Roberto tomó la mano de Mariana. «Tengo algo que decirte. Bueno, más bien preguntarte». El corazón de Mariana comenzó a latir más rápido. «No es lo que piensas», dijo Roberto rápidamente, notando su expresión. «No te voy a proponer matrimonio. Sé que no estás lista para eso. Y está bien. Yo tampoco lo estoy».
Mariana sintió una mezcla de alivio y curiosidad. Pero sí quiero preguntarte si te gustaría que viviéramos juntos. Sé que es un paso grande, y si no estás lista, lo entiendo perfectamente, pero pienso que sería increíble despertar contigo cada día, construir un espacio que sea nuestro. Mariana se quedó en silencio por un momento, procesando la pregunta. Hace un año, la sola idea la habría aterrorizado. Pero ahora, con todo lo que había crecido, con la seguridad que había desarrollado en sí misma, se sentía diferente. Sí, respondió con una sonrisa. Me encantaría vivir contigo. Roberto la abrazó fuerte, levantándola del suelo. ¿En serio? En serio, pero con una condición. ¿Cuál? Necesito un espacio para escribir, un rincón que sea solo mío donde pueda crear. Por supuesto. Te diseñaré el estudio de escritura más perfecto que hayas visto. Comenzaron a buscar departamento de inmediato. Querían algo más grande que los espacios en los que vivían individualmente, con buena luz natural, en una zona céntrica pero tranquila. Después de ver docenas de opciones, encontraron el lugar perfecto en la colonia Narvarte. Era un departamento en el tercer piso de un edificio de los años 60, con techos altos, ventanas grandes y un balcón con vista a un parque pequeño. Tenía 2 recámaras, una de las cuales sería el estudio de Mariana, una cocina amplia que a Roberto le encantó y una sala espaciosa perfecta para recibir visitas. La mudanza fue caótica pero divertida. Mariana se dio cuenta de cuántas cosas había acumulado en años de vivir sola. Libros por todas partes, plantas que había ido coleccionando, ropa que no usaba pero no podía desechar por valor sentimental. ¿De verdad necesitas 20 cojines?, preguntó Roberto mientras empacaban. Sí, cada uno tiene su propósito. ¿Y estos libros? Algunos ni siquiera los has abierto. ¿Algún día los leeré? Son una inversión en mi futuro intelectual. Roberto solo sacudió la cabeza con una sonrisa. Amaba las peculiaridades de Mariana. El día de la mudanza, sus familias ayudaron. Los padres de Mariana llegaron con comida suficiente para alimentar a un ejército. La mamá de Roberto, una mujer dulce llamada Patricia, trajo plantas para bendecir el nuevo hogar. Sofía organizó todo como si fuera una operación militar, asignando tareas a cada persona. Ok, papá, tú y el señor Héctor se encargan de los muebles grandes. Mamá Beatriz y Patricia, ustedes organicen la cocina. Andrés, tú ayudas a Roberto con las cajas del estudio. Yo ayudaré a Mariana con la ropa. Para el final del día, el departamento estaba transformado. No perfectamente organizado, todavía había cajas por desempacar y cosas por acomodar, pero ya se sentía como un hogar. Ordenaron pizza para todos y comieron sentados en el suelo de la sala, exhaustos pero felices. Las familias se fueron alrededor de las 9, dejando a Mariana y Roberto solos en su nuevo espacio. «Bienvenida a casa», dijo Roberto, rodeando a Mariana con sus brazos. «Bienvenido a casa», respondió ella. Esa noche durmieron en un colchón en el suelo porque todavía no habían armado la cama. No importó. Estaban juntos y eso era suficiente. Los meses siguientes fueron de ajuste. Aprendieron a compartir el espacio, a negociar sobre pequeñas cosas como quién sacaba la basura o cómo se organizaba el refrigerador. Tuvieron algunas discusiones, nada grave, pero importantes para establecer límites y expectativas. Mariana terminó su segunda novela, una historia más ambiciosa que la primera. Roberto ganó un contrato importante para diseñar un complejo de viviendas sustentables en Querétaro. Una noche de febrero, 2 años después de conocerse, estaban preparando la cena juntos. Mariana picaba verduras mientras Roberto preparaba el pollo. La radio sonaba de fondo, tocando baladas románticas. «Oye», dijo Mariana de repente, «¿te acuerdas cuando dijiste que no estabas listo para el matrimonio?» Roberto dejó lo que estaba haciendo y la miró con atención.
Sí, ¿todavía te sientes así? Roberto pensó por un momento. Honestamente, ya no sé. Hace 2 años me aterrorizaba la idea, pero ahora, viviendo contigo, construyendo esta vida juntos, no me parece tan aterrador. A mí tampoco, admitió Mariana. De hecho, he estado pensando que me gustaría casarme contigo algún día. No necesariamente ahora, pero sí en el futuro. Roberto sonrió ampliamente. ¿Es una propuesta? No, rió Mariana. Es más como una declaración de intenciones. Me parece perfecto, dijo Roberto acercándose para besarla. Yo también quiero casarme contigo algún día. 6 meses después, durante un fin de semana en Valle de Bravo, Roberto llevó a Mariana a un lago al atardecer. El cielo estaba pintado de colores imposibles, rosas, morados, naranjas. Mariana comenzó tomando sus manos. Estos 2 años y medio contigo han sido los mejores de mi vida. Me has enseñado a ser valiente, a perseguir mis sueños, a amar de verdad. No quiero pasar ni un día más sin estar seguro de que estaremos juntos para siempre. Se arrodilló, sacando una pequeña caja de su bolsillo. ¿Te casarías conmigo? Mariana sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, 1000 veces sí. El anillo era simple pero hermoso. Una banda de oro blanco con una pequeña esmeralda. Es la piedra de tu mes de nacimiento, explicó Roberto mientras se lo ponía. Se abrazaron mientras el sol terminaba de ponerse, sellando ese momento para siempre en su memoria. La boda fue 6 meses después, una ceremonia íntima en el jardín de la casa de los padres de Mariana. Solo familia cercana y amigos íntimos, unas 40 personas en total. Mariana usó un vestido sencillo color marfil, con flores en el cabello. Roberto llevaba un traje gris oscuro. Andrés fue el padrino. Sofía, la dama de honor. Los votos que escribieron el uno para el otro hicieron llorar a todos los presentes. Roberto, dijo Mariana con voz temblorosa pero firme. Me encontraste cuando estaba encontrándome a mí misma. No me completaste, porque yo ya estaba completa, pero me mostraste que el amor verdadero no te hace perder tu identidad, te ayuda a fortalecerla. Prometo seguir creciendo contigo, apoyarte en tus sueños, reír contigo en los buenos momentos y sostenerte en los difíciles. Prometo amarte no solo por quien eres, sino por quien me ayudas a ser. Roberto apenas podía hablar cuando llegó su turno. Mariana, eres la persona más valiente que conozco. Me enseñaste que está bien tener miedo, pero no está bien dejar que el miedo te detenga. Prometo ser tu compañero en esta aventura que llamamos vida. Prometo celebrar tus éxitos como si fueran míos, porque lo son. Prometo crear contigo un hogar lleno de amor, risas y sueños cumplidos. Y prometo nunca dejar de admirarte. Se besaron bajo un arco de flores, mientras sus familias aplaudían y lloraban de felicidad. La fiesta fue alegre y relajada. Bailaron, comieron, rieron hasta que les dolió el estómago. La mamá de Mariana lloró durante todo el vals. El papá de Roberto dio un discurso conmovedor sobre cómo su hijo había encontrado en Mariana a su alma gemela. Cuando la fiesta terminó y todos se fueron, Mariana y Roberto se quedaron sentados en el jardín, todavía en sus trajes de boda, mirando las estrellas. Somos esposos, dijo Mariana con asombro. Somos esposos, repitió Roberto besando su mano. ¿Cómo crees que será nuestra vida? No lo sé, admitió Roberto, pero sé que será nuestra, y eso es lo único que importa. Los años siguientes trajeron más cambios. La segunda novela de Mariana fue un éxito aún mayor que la primera. Comenzó a dar talleres de escritura creativa, ayudando a otros a encontrar sus voces. El despacho de Roberto creció, contrataron a 3 arquitectos más y comenzaron a trabajar en proyectos cada vez más ambiciosos.
Compraron una casa pequeña en Xochimilco, con un jardín donde Mariana podía cultivar sus plantas, y Roberto tenía espacio para un estudio. Adoptaron un perro, un mestizo grande al que llamaron Bruno, rescatado de la calle. Hubo desafíos, por supuesto. El papá de Mariana tuvo un problema de salud que los mantuvo preocupados durante meses, aunque eventualmente se recuperó. Roberto pasó por una crisis profesional cuando un proyecto importante se canceló. Mariana tuvo un bloqueo de escritor que duró casi un año, pero enfrentaron cada desafío juntos, apoyándose mutuamente, recordándose que eran un equipo. Una tarde, 5 años después de su boda, Mariana estaba en su estudio escribiendo cuando Roberto entró con 2 tazas de café. «Toma un descanso», sugirió. Mariana guardó su trabajo y aceptó el café con gratitud. Se sentaron juntos en el pequeño sofá que tenía junto a la ventana. «¿En qué piensas?», preguntó Roberto, notando la expresión pensativa de su esposa. «En cómo llegamos aquí», respondió Mariana. «A veces todavía me parece increíble. Hace 7 años estaba en mi departamento pequeño, recién salida de una relación, sintiéndome perdida. Y ahora tengo todo esto, una carrera que amo, una familia maravillosa, tú. ¿Te arrepientes de algo?». «De nada», dijo Mariana sin dudar. «Cada decisión, cada error, cada momento difícil me trajo hasta aquí. Y aquí es exactamente donde quiero estar». Roberto la besó suavemente. «Yo también. Yo...». Mariana apoyó su cabeza en el hombro de Roberto, mirando por la ventana hacia el jardín donde Bruno perseguía mariposas. El sol de la tarde bañaba todo en luz dorada. «¿Sabes qué es lo mejor?», dijo después de un momento. «¿Qué?». «Que esto no es un final. Es solo un capítulo más en nuestra historia y no puedo esperar a ver qué viene después». Roberto apretó su mano. «Yo tampoco». Y así, en ese momento simple y perfecto, Mariana entendió por completo lo que significaba estar en paz. No porque su vida fuera perfecta, porque no lo era. No porque no hubiera más desafíos por enfrentar, porque los habría, sino porque había aprendido la lección más importante de todas. La felicidad no es un destino al que llegas, sino la forma en que viajas. Había encontrado la magia en los pequeños momentos, en las conversaciones profundas y las risas compartidas, en los sueños perseguidos y los miedos superados, en el amor que crece silenciosamente día a día. Y eso, pensó mientras cerraba los ojos y sonreía, era más que suficiente. El sol continuó su descenso, pintando el cielo con los colores del atardecer. En su pequeña casa en Xochimilco, Mariana y Roberto permanecieron abrazados, seguros en el amor que habían construido juntos, emocionados por todas las aventuras que aún estaban por venir. Y mientras la Ciudad de México zumbaba a su alrededor, con su caos característico y su belleza imperfecta, 2 personas habían encontrado su propio pedazo de cielo, su propio refugio de paz, su propio final feliz, que era, en realidad, solo otro hermoso comienzo.